El Señor conceda su paz y el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esa es una tremenda bendición que fue dada a la nación de Israel y por extensión a todo creyente. Una vez leímos aquí de ese versículo que tiene una implicación trinitaria, porque habla del Señor que bendice, el Señor que guarda y el Señor que resplandece. Y el Espíritu Santo por excelencia es la luz. Bueno, damos gracias al Señor una vez más por permitirnos estar aquí reunidos una vez más para celebrarle a Él, para honrar su nombre, para obedecerle. Recuerden que el congregarse es un mandamiento del Señor, así que estamos contentos de que podamos estar acá. Y a veces pensamos que tenemos necesidades y tenemos situaciones que nadie más tiene. A veces decimos en forma jocosa. En mi país había ese dicho, bueno, te pasa a ti y al pato Donald, porque a nadie más le pasa. Pero hermanos, no es así. Hay muchas personas que están pasando por situaciones que no tenemos idea o que han pasado por situaciones y hoy en día quedan marcados. El domingo pasado hablamos de esta situación y hablamos en este tema que estamos dando o esta serie de temas que es relativo al corazón, relativo a la personalidad, relativo al dolor que podemos tener como seres humanos, que hay esperanza en Jesús, que hay suficiente provisión en la palabra de Dios, que no hay nada que exista en el mundo que podamos decir, no, esto se escapa de el poder de Dios. En ninguna manera, hermanos. Si hablamos el domingo pasado del rechazo, no sé cuántos han tenido la oportunidad de, si no vinieron, visitar la página y poder ver lo que el Señor ha traído en su palabra, porque básicamente, independientemente quién la presente, es que sea la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar un tema que, antes de hacerlo, quiero consultar o leer con ustedes este pasaje en Isaías 53. Esta es la palabra de Dios para todos, esta versión. Quiero que por favor nos pongamos de pie y podamos honrar la palabra de Dios en Isaías 53 y 5. Dice Isaías 53 y 5. Vamos a leerlos todos de la pantalla, por favor. En realidad, Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Los que tenemos la versión Reina Valera del 60, es el conocido versículo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo es precioso, no solamente por lo que implica a 760 años antes del nacimiento de Jesús, sino la profecía tan perfecta, sin perder ningún detalle de lo que es el Salvador, aún sin haber nacido en ese momento. Es lo que Dios tenía como plan, que había un sacrificio y había una víctima desde el principio. Víctima. ¿Cuántos de nosotros no nos creemos víctimas? ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos víctimas? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido victimarios? Yo creo que nadie puede ser víctima sin haber sido antes o después victimario. ¿No es así, doctor? Pero fíjense lo que dice acá. Yo puse en rojo y es parte mía, no está en el original. Pero habla de lo que el Señor Jesucristo tomó para sí que nos correspondía a nosotros. Él fue traspasado. Luego dice que fue magullado. Es una palabra que poco oímos en el español normal, o mejor dicho, en el español bíblico.
pero de la Reina Valera sobre todo, yo creo que no encontramos esa palabra, pero nosotros la usamos. Caramba, me magullé el dedo, cosa extraña, pero ahí está, esa palabra existe. Pero habla de ese sentido de opresión o un sentido de maltrato que va más allá de una simple pellizco o algo así. Fue totalmente magullado, fue totalmente herido, fue totalmente golpeado de tal manera que pasó los límites del dolor humano. Luego la parte más roja, la tercera, dice: el castigo que él recibió fue traspasado, fue magullado, fue castigado y fue herido. Ahora vea usted el resultado de cada una de estas cosas. Él fue, o mejor dicho, la razón. Fue traspasado debido a ¿qué? ¿Qué dice lo azul? Debido a nuestra rebeldía. Porque nosotros fuimos rebeldes. Es que él fue traspasado por nosotros. Él fue una víctima realmente de lo que a nosotros tocaba. Él fue totalmente inocente. Ahora, el mayugamiento de él vino por las maldades que nosotros hicimos. Aunque no habíamos nacido, el hombre por naturaleza es pecador y nosotros, nuestros corazones tienden a ser malos. Y luego dice castigado, un castigo que él recibió, pero ¿debido a qué? A nuestro bienestar, que de paso no lo merecíamos. Por último dice que fue herido, ¿para qué? Con un propósito, para sanar la herida nuestra. Él no tenía que hacerlo. Sin embargo, fue el plan divino que así lo diseñó. Dicen los que saben que el Señor Jesucristo pasó por cada una de las 5 clases de heridas conocidas por la ciencia. La contusión, usted verá en términos médicos, la contusión, que es ser golpeado, ser amoreteado. El Señor fue golpeado por aquella caña que le dieron inclusive en su cabeza. Pero laceración es la otra expresión de herida que la ciencia conoce. Pues bien, el Señor fue azotado con látigos en las cuales al final tenían pedazos de hueso en forma filosa para abrir surcos en la espalda. Tercero, las heridas penetrantes, y es que cuando el Señor le pusieron la corona de espinas, aquellas espinas penetraron en su piel, causándole un dolor indecible y por supuesto rotura de toda su piel. 4, perforaciones, otra de las heridas que conoce la ciencia. En el Salmo 22 dice que horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. El Señor Jesús fue traspasado por un clavo, algo que pasó de un lado a otro en su piel. Y por último, incisiones, que son cortaduras. Aquel soldado, cuando llegó a Jesús, cortó, hizo una incisión en su costado y al instante salió sangre y agua. Este es el cuadro de nuestro Salvador. Que no se nos olvide que el centro de nuestro mensaje es Cristo y este crucificado. Ay de mí y ay de cualquier predicador que no vaya constantemente a la cruz, al evangelio. La base de nuestra salvación está allí en lo que Cristo hizo. No es que así la cruz, ya yo lo pasé, ahora yo voy a aprender más. No, ahí es que tienes que estar de rodillas, estar meditando en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él fue la víctima de nuestros pecados. Aunque nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. ¿Y usted sabe cómo le acusaban? Este es acusado de sedición y de soliviantar a la gente con mentiras. Pero dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 38, que el Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ahora, le acusaban de ser impostor porque se declaraba a sí mismo hijo de Dios. Sin embargo, Pilato, aquel juez que fue puesto delante de él, él dijo, ningún mal hallo en este hombre. Pero cuando estaba en la cruz, aquel soldado romano tuvo que decir,
verdaderamente este hombre era justo. Y aún el ladrón que estaba en la cruz, el ladrón bueno, ¿verdad? No existe ladrón bueno, el ladrón malo, pero que en ese momento reconoció su maldad. Él dijo, regañó al otro, le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros la verdad padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Es que en la historia, en cada detalle, no hubo nadie que pudiera juzgar al Señor Jesucristo de maldad. Él fue una víctima inocente. Hay personas que dicen, no, yo soy la víctima inocente. Y se atreven a ser tan vehementes en decir, cuando yo creo que muy pocos tenemos la facultad de decir que yo no hice nada, yo soy una víctima. Pero sí ha habido casos. Así que este es mi tema. Precisamente yo quisiera hacer esta pregunta. ¿Soy acaso la víctima? Y no es solamente sentido irónico de que muchos dicen que siempre se hace la víctima. Ay, esa persona siempre se hace la víctima. O que yo soy la víctima. O que los padres uno le decía, sí, ahí estás tú haciéndote la víctima. Ustedes no recibieron eso, era nada más yo. ¿Soy acaso la víctima? Es decir, ¿soy yo el que soy el inocente y todo lo que me pasa es por consecuencia de la maldad de los demás? A veces has pensado en eso. En mi casa, en mi familia, por ser el más chiquito, por ser el de mediano, por ser el mayor. Siempre hay razón para ser la víctima. Cuando eres chiquitico, porque soy más chiquitico y mis hermanos, entonces yo soy la víctima. Pero cuando eres mayor, porque soy el mayor, entonces los niños siempre me acusan a mí. En cualquier lugar vas a ser la víctima. Pero, ¿qué es realmente la víctima? Hay por lo menos dos grandes conceptos. El primer concepto es, ¿qué significa víctima? Es todo ser viviente sacrificado o destinado al sacrificio. Eso es en su primaria descripción de ser una víctima. Todo ser viviente que es sacrificado o destinado al sacrificio. Yo creo que en el Antiguo Testamento o para la nación de Israel no hay cuadro más perfecto y que queda recordando por todas las generaciones hasta el sol de hoy. Éxodo capítulo 12, y quiero que lo lean conmigo, dice así, en el versículo 5 en adelante, dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, es decir, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este vuestro rito? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Este es uno de los cuadros de las fiestas que ha perdurado por tantas generaciones, de tal manera que hoy la nación de Israel aún celebra su víctima. Celebra una víctima. La víctima más famosa es la víctima de la Pascua. Cuando aquel cordero fue sacrificado, cuando ellos estaban esclavos en Egipto, Dios mandó de que un cordero por familia fuera sacrificado. Un cordero que había sido comprobado que era perfecto porque lo guardaban desde el día 10 hasta el día 14. Entonces, cuando era perfecto, tenía que ser sacrificado. Y aquel cordero era inocente, él no se merecía eso. Y es más, cuando era tan bueno que no tenía ningún defecto, tenía que ser sacrificado. Pero era un cuadro hermoso de lo que vendría después, la víctima perfecta, que es Jesucristo. Y dice que toda la congregación lo inmolará y la sangre tenían que ponerla en los 2 postes y en el dintel. Y lo hemos puesto, o lo hemos dicho antes, que esta es una figura de nuestro amado Salvador. Al ponerlo en los 2 postes y en el dintel de cada casa, representaba una protección por redención, de que alguien o algo o un animal, alguien inocente había muerto y los que estaban allí estaban protegidos por ese sacrificio. El Señor estaba enseñando, Dios, que por el sacrificio de una víctima inocente iba a venir redención y vida eterna. Y luego al final del versículo 26, cuando vuestros hijos os preguntaren, ¿qué es esto que ustedes hacen, esta fiesta?
Bueno, la nación de Israel, los padres, podían entonces presentar ese cuadro de lo que pasó por redención. ¿Cuánto más nosotros que somos creyentes, que tenemos la víctima inocente real que fue Jesucristo? Eso era sombra de lo que había a venir. Ahora, ¿qué le decimos nosotros a nuestros hijos? Oye, ¿qué es el evangelio? Ah, sí, algunos se atreven a decir que es una religión. La pregunta más bien sería, ¿qué es tu fe, papá y mamá? ¿Es ir a la iglesia? ¿Es participar de una iglesia? ¿Es estar un ratico? ¿Es leer la Biblia? Es una fe viva en aquel que murió por mí, siendo él inocente, el Hijo de Dios que derramó su sangre por mí, el cual yo le he recibido como mi Señor y Salvador, sabiendo que resucitó al tercer día, y vivir esa fe para Dios. Pero hay otra, concepto de víctima que quiero entrar con ustedes, y es: una víctima es una persona que sufre un daño o perjuicio que es provocado por una acción u omisión. Alguien que lo hizo a propósito, alguien que ha realizado un acto o dejado de realizar algo, por lo cual hace que tú sufras un perjurio o un daño. Es decir, tú eres víctima, ya sea por culpa de otra persona o por fuerza mayor. Es decir, no necesariamente tiene que ser una persona que esté detrás de esto. Así que quiero ver con ustedes por lo menos 3 tipos de víctimas, o que el mundo clasifica este tipo de víctimas, para entrar en lo que quiero hablar en esta mañana. Tenemos la guerra, hay víctimas de guerra, tenemos los desastres naturales y tenemos los delitos. La guerra, ahí tengo yo una notica que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial del 1909 al 17, si no estoy equivocado, ustedes saben que habían las fuerzas de poder del eje que llamaban, mandaron a más de 25 millones de personas, y las fuerzas aliadas tenían cerca de 43 millones. En esa guerra perdieron la vida. Millones de personas fueron víctimas de la guerra. Esto es increíble. Perdón, eso fue 18 millones en la primera, y los 60 millones fue en la Segunda Guerra Mundial. Al haber más tecnología, más alcance, más radio de acción, hubo 60 millones de pérdidas. Eso en cuanto a la guerra. Todavía hay víctimas de la guerra. Hay personas que han dado su vida por el país, y me llama la atención que muy respetuosamente en este día teníamos un entrenamiento en un sitio, y había un señor mayor que dijo: sí, yo soy veterano de la guerra. Y todo el mundo, gracias, thank you, señor, por su servicio a la patria. Y algún defecto tenía una prótesis o algo, porque lo había perdido en la guerra. Víctima de la guerra. Pero también están los desastres naturales, y en estos últimos días hemos estado bastante alertados con todas las cosas que están pasando. Pero tal vez usted no sabía, y yo no sabía tampoco, pero en el 2015 hubo uno de los mayores desastres naturales que fueron, que se tiene récord, que fue en Corea del Norte, una sequía tal que mató a más de 18 millones de personas. Eso es increíble, pero uno empieza a razonar también, porque ese país es totalmente, como dice mi hermano, hermético, está cerrado a la ayuda exterior, pero 18 millones de personas en un desastre natural. Luego tenemos terremotos, el último terremoto en México, más de 300 y tantas personas, los huracanes, todavía hay víctimas, algunos en mayor o menor grado, pero víctimas de desastres naturales, y contra eso nadie puede prevenir, puede tal vez mitigar o disminuir un poco los daños, pero siempre somos víctimas potenciales de los desastres naturales. Pero hay otro que es víctimas del delito, que son gente que hacen hechos punibles o hechos que no son correctos y que dañan a otras personas con intención. Ahí puse yo 2 ejemplos que no son los únicos, pero por ejemplo, valga la redundancia, en los Estados Unidos, 6 de cada 10 niños en el mundo de entre 2 y 14 años sufren maltrato físico a diario. Eso es un 60% de la población de niños entre 2 y 14 años. Es increíble.
Y un maltrato físico, hay de agresión también, no lo habla del verbal, pero como dicen, una pescozada o un golpe, un empujón, eso es considerado un maltrato. En el 2015, 95,000 niños y adolescentes menores de 20 años fueron asesinadas por violencia, por algún tipo de persona no conocida, pero muchas con familiares conocidos. O sea, los victimarios eran parte de su familia. Un tío, hasta padrastros, que eso se da mucho. Así que estamos viviendo una sociedad que es víctima de cualquier tipo de cosa. Nosotros damos gracias al Señor que ha dado al ser humano la capacidad de recuperación. Sin embargo, si no se maneja de una manera correcta, profesional o en este caso espiritual, estas marcas pueden quedar y pueden marcar a las personas para siempre. Y el actuar que usted ve de la gente, esa persona si es así o el otro, como decimos, es porque ha sido víctima y no ha sido tratado o no lo ha llevado delante del Señor de una manera apropiada. Yo no soy médico, por supuesto, pero todo lo que estoy diciendo es en base a lo que yo pienso en la palabra de Dios y lo que la gente ha visto y lo que muchos han encontrado en la palabra de Dios. Así que no hay ningún consejo médico, para eso están los médicos, pero vamos a la palabra de Dios. Nosotros podemos decir que, o preguntarnos, ¿será que Dios ve el delito? Por ejemplo, recientemente hubo ahí en Texas esta gran matanza con este señor desquiciado que abrió fuego contra una población que estaba aparentemente divirtiéndose, tranquilo, y él asesinó a gran cantidad de personas a mansalva. Fueron víctimas y todavía hay víctimas. Y no solamente lo herido, la gente que está herida o que murió, pero los que estuvieron cerca de otros que cayeron muertos, quedan tocados, quedan traumatizados, son víctimas de una persona desquiciada que al final, si se pone a ver, bueno, la persona tenía un patrón de conducta solitaria, bueno, desde pequeño a lo mejor tuvo oportunidad o tuvo tiempo de acercarse a Dios y no lo hizo. Cuando la gente se aleja de Dios, el enemigo empieza a tomar posesión de todo, inclusive su mente. ¿Y qué es lo que va a inducir al enemigo? La maldad y el pecado. El Salmo 10 y 14, en la versión Nueva Internacional, dice: pero tú, oh Jehová, ves la opresión y la violencia. Las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Es decir, a la pregunta si Dios ve el corazón del abusado y ha estado allí, por supuesto. Pero recordemos que esta generación de violencia, de perversidad, no es que Dios la puso. Dios le ha dado libre escogencia, libre albedrío al hombre y él ha decidido ir en rechazo a Dios. Y después que el hombre ha dejado a un lado a Dios y a su palabra, entonces dice: mira lo que está pasando, Dios. Mira lo que está pasando. ¿Y por qué Dios no ve esto? Pero si lo has hecho tú mismo, lo ha hecho el mismo hombre. Pero Dios ve la opresión. Fíjense en rojo: opresión, violencia, víctima, huérfanos, todo lo que deja la violencia, las víctimas. Ahora hay tres cosas que Dios hace allí que vemos en este versículo. Dios lo ve. Dios no está ausente de nada de esto. Dios es omnisciente y es un Dios amoroso. Dios lo toma en cuenta, es decir, que lo pone en su noticia, en su libro, en su voluntad. Y también dice la palabra de Dios que Él se hará cargo de ellas. Dice en el libro de Hebreos: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Aún lo que tú haces, aún lo que piensas, Dios lo ve. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada está oculto en la presencia de Dios. Algunos pueden haber tenido lamentablemente en su niñez abuso por familiares. No solamente la parte sexual, la parte física, la parte de alguna manera psicológica, la parte de económica. Pudieron haber sufrido violencia y ser víctimas de la familia o de las circunstancias también. Pero
Confían en ti las víctimas, porque tú eres la ayuda de los huérfanos. Qué preciosa promesa. Esta es la palabra de Dios y es verdad y es para nosotros. Sí que si tú eres víctima o te consideras víctima, hay unas cositas, por supuesto, no podemos tocarlas todas. Estos son simplemente sugerencias y poniendo por delante la palabra de Dios, que ya son mandamientos del Señor. Pero veamos un poquito esta palabra. En hebreo, la palabra víctima es cheleka. No es japonés, es hebreo. Cheleka. Y quiere decir desventurado, infortunado, desgraciado, accidentado, herido, masacrado, muerto. De hecho, esta palabra está en el versículo que leímos de Isaías al principio, que el Señor fue herido, fue víctima, fue cheleka. El Salmo 10 y 8, la Nueva Traducción Viviente, habla de la gente mala, la gente perversa. Oye, y esto nada más ocurre en el pasado. Hoy en día en los trabajos hay gente perversa. Hemos oído de hermanos que tienen lucha y que realmente son víctimas en sus trabajos por gente perversa. Y yo quiero decirle algo, hermano. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, al diablo le molesta. Le molesta, dígalo así. Usted está en el trabajo y hay gente que tiene una aversión al eje espiritual. Siente una molestia porque usted está allí. Y esto es por el Espíritu Santo. Ahora, hay personas que no tienen ese espíritu de contradicción y buscan y están viendo cómo ser como tú. Y ahí cuando tenemos la oportunidad como creyentes en Cristo de ser preguntados, oye, ¿tú vas a alguna iglesia? ¿O qué tienes tú? Yo quisiera ser como tú. Por supuesto, y donde el cristiano tiene la responsabilidad de comportarse y andar como es digno del Señor. Mire el Salmos 10 y 8, dice, la gente mala se esconden en emboscada en las aldeas a la espera para matar a gente inocente. Y ellos siempre buscan ¿a quién? A las víctimas indefensas. Mire, y no es que uno se la dé de santico, pero normalmente uno no está pensando que la gente le va a hacer mal. Y uno cae ahí como un patico, como quien dice. Porque hay gente que está, ya no son en las emboscadas, en las aldeas, en tu trabajo, en proyectos, en decisiones, en órdenes, en situaciones, en la familia misma. Da lástima decirlo, pero en la familia hay situaciones donde te ponen una emboscada. Siempre buscan las víctimas indefensas. Ahora vamos a ver un ejemplo en 2 de Samuel de una víctima. En 2 de Samuel 13 nos habla de una víctima de violación. Sí, en 2 de Samuel 13. Y voy a leerlo. Dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, medio hermano. Usted sabe que en la antigüedad, había mucha unión y matrimonios entre primos y entre hermanos cercanos. Pero esto era ya rayando en el incesto. Este hombre perverso, lujurioso, codició a su propia hermana. No se había criado del todo con ella y era hija de otra madre. Y entonces quiso acostarse con ella. Dice, versículo 10, entonces Amnón dijo a Tamar, trae comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Porque él había hecho ese plan ya premeditadamente. Versículo 11, y cuando ella se las puso delante para que comiese, inocentemente asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia. Ella fue clara en decir, no, esto no está correcto, no lo hagas, esto es pecado. Porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Pues, versículo 14, él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, por supuesto la fuerza de un hombre de guerra, la forzó y la violó. Qué triste, este es uno de los tristes pasajes de la vida de la familia del rey David.
Luego, versículo 15, la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. No solamente abusó de ella, sino que la aborreció y la humilló y la hizo irse de su casa. Pues la historia sigue cuando Absalón, que si era hermano completo de Tamar, juró venganza. Esto fue llevado a los oídos de David, el rey David. ¿Y sabe qué hizo el rey David? Nada. Nada. Y no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. David sembró en su principio adulterio, muerte, traición, y en sus hijos se vio eso también. Pero David no hizo nada, y al final Absalón convocó una fiesta, una cuestión y tal, y asesinó a su propio hermano. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Un pecado lleva a otro. Porque un rey tampoco pudo o supo poner el orden como padre. Y esto nos llama a reflexión a nosotros. Hay cosas que pueden ocurrir en el seno de una familia, que los padres siempre están, no, yo confío, ay no, ese es bueno. No, ese es muy bueno. Mira, a mí me llama la atención a veces, y lo digo con respeto, pero hay personas que cuando veíamos en las cárceles, caían en las cárceles, las madres por supuesto que siempre se duelen que sus hijos delincuentes caen en las cárceles, y ellas las entrevistan a las afueras de las cárceles y dicen, no, pero mi hijo es bueno, eso es un angelito, yo no sé por qué está acá. Puede ser que haya sido víctima de un complot, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos es la crianza, la descomposición social y el alejarse de Dios. Pero ahí tenemos una víctima. Mire, ¿qué pasó con la vida de Tamar? No se nos dice más, pero fue deshonrada y humillada. Dice que ellos andaban con un vestido de flores muy bonitas, de colores que usaban las vírgenes, hijas de los reyes. Y ella rasgó sus vestidos y fue clamando y llorando hasta la casa de su padre, y nada se hizo. Mire, la mentalidad de la víctima es muy intensa, es muy complicada, y hay algo que ocurre allí. Fíjense, hay un término que usan la gente de los circos, que es la cadena de control. Oiga esto, a los elefantes, los elefantitos, que son, cuando están chiquiticos, los amarran con una cadena en una estaca. Y él trata de zafarse, y no puede porque está chiquitico y está bien encadenado. Pero así va creciendo el elefante y va sintiéndose encadenado. Al tal punto que cuando ya está grandote, ese elefantote, le ponen una pequeña soguita, una cabullita, para que él sienta que tiene algo ahí, y es incapaz de moverse. ¿Sabe por qué? Porque ha sido ya programada su mente de que a pesar de que tiene la fuerza ya para romper todo, ya él se quedó con su mente infantil. No, yo soy una víctima, no me puedo mover, no me puedo salir de esto, etcétera, etcétera. Y eso ocurre según los psicólogos en el ser humano, y la Biblia también lo dice. Hay gente que son víctimas de cualquier situación, un esposo maltratador, o una esposa que lo engañó, o unos hijos que lo dejaron, o cualquier tipo de violencia que usted se pueda imaginar. Y a estas alturas están todavía maltratados, y su conducta es de un elefante grandote, pero con mente de elefantito. No me puedo, ni me toques ese tema. No puedo yo, eso es una situación que no la puedo dominar. Y todo es mental, espiritual. Mire lo que dice la próxima. La mentalidad de las víctimas sigue siendo y se siente incapaz de librarse, aunque ya no exista el abuso. Eso ya pasó, hasta el tío malo ese hasta se murió, si es ese caso. Pero se perciben a sí mismos como débiles. Yo no puedo hacer nada. No, yo no sé. No, ayúdame. Si fueron víctimas en la niñez, aún ya de adultos, siguen pensando igual, con poca capacidad. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Él dice en 1 Corintios 13 y 11, en la traducción latinoamericana,
Él dice, alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran las de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo esto ha quedado atrás. Esta es la mentalidad que la palabra de Dios quiere enseñarnos, inculcarnos. Y el apóstol Pablo lo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. ¿Cuántas personas no viven en los rencores, en las culebras enrolladas, perdónenme la expresión folclórica, o viven con aquella espina en el corazón, o que no se pueden acercar, o que eso, aunque ya pasó, todavía lo tengo clarito allí, porque no han perdonado y siguen pensando como niños? Y está bien, cuando eres niño, piensa como niño. Está bien. Cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya fui adulto, dejé lo que era de niño. Así lo dice el apóstol Pablo. Todo ha quedado atrás. Ese es el pensamiento a ti y a mí. Si tenemos algún tipo de situación en la cual fuimos víctimas en el pasado. El Señor no quiere que vivas en esa cárcel, que no vivas en ese cuerpo de elefante con ese poder que tienes y agarradito de una cabullita chiquitica, porque desde chiquito o desde que te pasó, quedaste encerrado en ese modelo. Algunas cosas que quisiera meditar contigo para no usar la palabra que fuiste víctima, pero en otras palabras, que han sido traspasados tus límites personales. ¿Alguna vez han sido traspasados tus límites personales? ¿Alguna vez has sido violentado o violentada? Mira estas preguntas que nos ayudan a saber si tenemos algo de eso. ¿Te cuesta tomar decisiones y resistir cuando alguien se te opone? ¿Te cuesta expresar tu opinión delante de gente? Ay, no, que me da pena. No, es que me van a pensar que yo soy un ignorante. ¿Tienes temor de expresar lo que sientes en realidad? Mira, ya con mucho respeto, te digo que lo que pienso es esto y esto. No, yo no voy a decir, pues no, ya sé que se ofenda. ¿Te da temor encontrarte con ciertas personas? No, si vienen por aquí, cojo por este lado. ¿Te cuesta mantener la mirada directa con alguien que estés hablando y no tienes nada que ocultar? Dice que cuando alguien está hablando y está mintiendo, no te ve los ojos. Eso lo dicen los psicólogos. O se les pongan las narices o la nariz, los huecos de las fosas nasales y empieza a ver por otro lado y no te explica. Pero ¿es verdad lo que me estás diciendo? Sí, es verdad. O sea, ¿te cuesta pedir ayuda de otros? ¿Te cuesta decir no y terminas siempre diciendo que sí? No necesariamente, y no es que es algo 100% seguro, pero esto puede ayudar a identificar que tenemos ciertas situaciones en nuestro corazón, en nuestro subconsciente, que no hemos sanado y que nos limitan de nuestra personalidad para ser libres como Dios. Cristo nos ha hecho libre con la libertad que nos ha dado en la cruz. Pero hay buenas noticias. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que han padecido violencia, todos los que son víctimas y han sido víctimas, porque yo los haré descansar. Esta es la buena noticia. Él salva a los contritos de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿qué puedo yo recomendar a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué podemos recomendar? Número 1, reconozca que has sido víctima. No, yo no he sido víctima, no. Y tienes toda la simbología de una víctima. El salmista decía en el Salmo 6 y el versículo 2, ten misericordia de mí, oh Jehová. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. ¿Por qué? Porque mis huesos se estremecen. Reconocer que podemos tener esa enfermedad. Señor, me humillo delante de ti y reconozco que puedo tener esta enfermedad de ser una víctima todo el tiempo. Dios no quiera que estés viviendo como una víctima, que todos te hacen mal, que todos lo planifican a tus espaldas, que todos hablen de mí. Tú no eres el centro del universo. Una vez decíamos de alguien que siempre nos decía, no, si voy aquí, todo el mundo me mira. No, si voy allá, todo el mundo está hablando de mí. Sí, entonces, tú tienes un ego gigantesco porque crees que tú eres el centro del universo. La gente ni se ha dado cuenta porque fuiste.
Pero eso ocurre muchas veces porque no han sido sanados esas heridas de víctima. Y Dios ofrece la libertad y ofrece la sanidad. Amén. Número 2, sepa que Dios ha visto su sufrimiento. Es decir, Dios no es ausente de lo que te pasa. La Biblia dice que no cae una hoja al suelo sin que el Padre lo sepa. Todos vuestros cabellos están contados. Dios conoce tus pensamientos, conoce tus proyectos, tus planes, tu corazón. Dios es nuestro creador y no hay nada oculto que no sea revelado en su presencia. Salmo 10:4 en la nueva versión latinoamericana para los hispanos dice: tú, oh Señor, lo has visto, porque has contemplado la malicia y el maltrato. ¿Para qué? Para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desválido. Tú has sido amparo del huérfano. Es la promesa de Dios. Él lo ha visto, Él lo ha contemplado y Él hace justicia y Él es el amparo. En el Salmo 46, a ti y a mí, si hemos sido víctimas, podemos decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Número 3, confiese a Jesús sus pecados, si no es salvo, para ser salvo. Muchas de las cosas que la gente tiene es que yo creo en Diosito, pero no le tiene como Señor y Salvador, porque Diosito no es Diosito. Dios es el Dios todopoderoso y no se ha acercado a Dios por medio de Jesucristo. No ha tenido un encuentro personal con Jesús. Aquel que murió en la cruz del Calvario, que fue la víctima perfecta, porque en Él no hubo maldad, ni nunca se halló engaño en su boca, y estaba libre de todo pecado, porque es el santo y puro, el Hijo de Dios. Sin embargo, fue un hombre con todo lo que nosotros tenemos como hombre, pero perfecto. Nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Dios lo hizo víctima. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo pudiésemos tener la libertad. Porque a nosotros tocaba eso. Jesús derramó su sangre en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y ofrece salvación y vida eterna. Y no es una salvación nada más para decir que, bueno, ya estoy salvo en esta vida por todas las cosas malas que me pasen, como decía mi hermano al principio. Es que en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor está con nosotros. Él nos dice: confiad, yo he vencido al mundo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mi paz os dejo, mis paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No sufran violencia ni se hagan víctimas. Esto final agregado por mí. Número 4. Clame por sanidad. Jeremías 17:14 nos dice: Señor, sáname y quedaré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres a quien yo quiero alabar. Es que el ser humano, mi estimado hermano, nosotros hemos sido diseñados, el hombre ha sido creado para alabar a Dios. Pero cuando pecamos en el huerto del Edén, en Adán y Eva, esa comunión se rompió y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, y hay una división. Pero si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Señor, sáname. Soy una víctima. Lo que me hizo mi tío, mi tía, lo que me hizo mis primos, lo que me hizo mi mamá, lo que me hizo aquella compañera de trabajo, mi jefe, lo que me hizo la vecina, lo que me hizo ese huracán, lo que me hizo cualquier situación. No seas víctima. No seas víctima. Ya echa eso en los hombros del Señor. Libérate con la libertad que Cristo nos ha dado ya. Pero también, número 5, esto es importante. Mateo 6, 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No, Señor, ya no soy víctima, ya dejé eso en el pasado, pero ese tío si lo encuentra por ahí, esa tía y esa jefe, ahí le echo el carro. Ahí olvídate, ahí no vas a salir de ese círculo. El Señor te manda a ti a perdonar. No que vayas allá, o sea, si tienes la oportunidad de ser y de ir, pues bien hazlo.
Pero normalmente el Señor te pide que lo hagas en tu corazón. Ya, perdona y deja eso. Perdona, libera ya eso. Que tus pecados han sido cargados en la cruz, tan malo y tan perverso como eras tú y yo. Él los perdonó. Y nosotros debemos perdonar a los otros. Perdonándoos unos a otros, así como también Cristo os perdonó a vosotros. Perdona a los que te han hecho maldad en el pasado. Perdona a los que han causado que tú hayas sido víctima con toda la razón. Perdónalos y déjalos. El Señor te libera en esta mañana. El Señor te dice, en mí vas a encontrar sanidad, pero clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el otro es que olvides el pasado. Hebreos 12, 1 y 2 nos dice el apóstol. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, entonces despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por detrás. Por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, la víctima perfecta, y Él no se está quejando. Él dice ahí el apóstol, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, de donde pronto volverá. Amén. Hermano, ¿qué estás esperando? ¿Vas a seguir siendo víctima? ¿Vas a seguir teniendo una cara, una arruga, un rostro triste porque eres víctima? Todas las semanas vas a tener un reporte que darte a ti mismo, a tus familiares, de cómo te trataron mal y tú eres el santico. Puede ser que haya injusticia, sí, porque al cristiano, como dije antes, el enemigo busca pervertirle y busca hacerle mal, pero nosotros somos libres en Jesús. Y es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. El creyente tiene un tesoro grande. Y en las palabras de este himno, que muchos de los que estamos por aquí, sobre todo aquí en principio, nos acordamos porque lo cantamos de chiquito. Dice, tesoro incomparable, Jesús, amigo fiel, refugio del que huye del adversario cruel. Sujeta compasivo a ti mi corazón, ya que para salvarme sufriste la pasión. Delicias tú de mi alma, pan de la eternidad, del cual yo me alimento en mi necesidad. En mi flaqueza extrema se cumple tu virtud, y en medio de mis males tú quieres mi salud. Dirige a mí tu rostro, Jesús, lleno de amor. Sol puro de justicia, bendito Salvador. Pues sin tu gracia santa la vida es un morir. Gozar de tu presencia, solo esto es el vivir. La última estrofa dice, Jesús, riqueza mía, mi amante Salvador, en mi flaqueza tú eres mi fuerte protector. Jamás el enemigo podrá turbar mi paz, por más que lo intentare. Oh Dios, tú no lo permitirás. Padre, te damos gracias por lo que encontramos en tu palabra, porque ciertamente es completa. El apóstol podía recomendar, mas vosotros estáis completos en Cristo. Y el salmista podía decir que no hace falta ningún bien a los que confían en Él. Y también David podía decir, siendo tú mi pastor, oh Jehová, nada me faltará. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque si hay personas que han sufrido violencia, es verdad. Y yo no lo sé, tú lo sabes, pero es posible que en esta congregación hayan personas víctimas que hayan pasado por situaciones terribles. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abraces sus corazones, Señor, y le hagas sentir tu palabra, tu Santo Espíritu. Lo que tú nos has hablado esta mañana, Señor, es un pan para el alma. Señor, que perdonemos, que dejemos atrás el pasado, que confesemos a Jesús como nuestro Señor cada día, que estemos al pie de la cruz,
al pie del Evangelio de Jesús. Que nos gocemos en tu gracia, Señor, en tu misericordia, y que sigamos adelante. Padre, que perdonemos a aquellos que nos han hecho mal, reconociendo que realmente necesitamos ayuda. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por los himnos, los cánticos que hemos hecho. Gracias por los hermanos que han venido y gracias por esta oportunidad de honrar tu nombre y de honrar tu palabra. Señor, nos encomendamos a ti y que si hay alguien que está aquí o que posteriormente vea este video que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, que sepa que en Él hay libertad. Que Él es el santo, el que nunca hizo maldad, pero que padeció por nosotros en la cruz y que su sangre es poderosa para limpiarnos de todo pecado. A ti sea la gloria, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.